En los bordes mordidos por el polvo del salvaje oeste, donde el futuro de un hombre podía cambiar entre el amanecer y el anochecer, vivía un ranchero callado llamado Eli Mercer. Nadie en el valle de Dry Creek esperaba nada especial de él. La gente decía que tenía más corazón que dinero, más esperanza que suerte. Y en una abrasadora tarde de verano, esa creencia sería puesta a prueba de una manera que nadie podría haber imaginado. El calor aquel día no se alzó con suavidad. Se lanzó sobre el horizonte, arrojando una luz color fuego sobre la tierra agrietada como si el propio sol estuviera furioso. El aire sabía a seco y amargo antes incluso de que llegara el mediodía. Era de esos días que vacían a un hombre antes de que termine su primera tarea. Y ahí mismo, de pie en el espejismo de calor junto a los corrales del ganado, estaba Eli Mercer, con el sombrero calado hasta abajo, las botas gastadas, los ojos tranquilos en un lugar lleno de ruido. Eli no llamaba la atención, nunca lo había hecho. Poseía un pequeño rancho heredado de su padre, una extensión de tierra terca con cercas que gemían con el viento y un granero que parecía mantenerse en pie más por fe que por clavos. Su ropa era sencilla, su voz era suave. Pero lo que Eli llevaba dentro era raro en Dry Creek. Creía que mañana todavía podía ser mejor, incluso cuando ayer había sido cruel. Esa creencia no pagaba las cuentas. El mercado de ganado de Dry Creek estaba vivo con su caos habitual. Los hombres gritaban precios, los caballos pateaban el suelo y resoplaban. El polvo colgaba espeso en el aire, mezclándose con el sudor y la ambición. Los tratos se cerraban rápido, y el arrepentimiento los seguía con la misma rapidez. Ese no era un lugar para la misericordia. Era un lugar para sobrevivir. En el extremo más alejado del corral, lejos del ruido y de los compradores seguros de sí mismos, estaban 3 diminutas potrancas. Apenas parecían caballos. Se les marcaban claramente las costillas bajo los pelajes delgados. Les temblaban las patas cuando intentaban quedarse quietas. Una de ellas se apoyaba en las otras, como si tomara prestada una fuerza que no tenía. Su madre había muerto temprano y, sin cuidados, se habían ido apagando hasta convertirse en sombras de lo que deberían haber sido. Los compradores pasaban de largo sin reducir el paso. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza. No valen la pena, dijo un hombre. No durarán ni una semana, añadió otro. Una voz más alta cortó entre el grupo. Yo pagaría con tal de no llevarme eso a casa. El vendedor lo oyó todo. Sus hombros se hundían un poco más con cada comentario. Ya no estaba intentando ganar dinero. Solo necesitaba que se fueran. Mantenerlas con vida costaba alimento que él no podía permitirse. Por fin, con los ojos cansados y la garganta seca, lanzó una última oferta. 3 potrancas, un solo precio, $1.50. Tómenlas o déjenlas. Unos cuantos hombres soltaron resoplidos. Alguien escupió en la tierra. A ese precio, no era un trato. Era una súplica. Y fue entonces cuando Eli Mercer dio un paso al frente. No empujó, no alzó la voz. Simplemente habló. Me las llevo. Las palabras cayeron sobre la multitud como el silencio repentino después de un disparo. Las cabezas se giraron. El vendedor parpadeó, sin estar seguro de haber oído bien. ¿Está seguro?, preguntó el hombre. Eli asintió una sola vez. Alguien tiene que darles una oportunidad. Los murmullos recorrieron el corral. Algunos hombres soltaron risitas. Otros negaron con la cabeza. Unos pocos miraron a Eli con algo muy parecido a la lástima. Nadie entendía por qué un hombre que ya estaba pasando apuros añadiría 3 bocas más que alimentar, especialmente bocas que todos los demás creían ya a medio camino de la tumba. Eli metió la mano en el bolsillo y sacó las monedas, $1.50. Cada centavo ganado reparando cercas. Trabajos ocasionales y favores pagados tarde. Los puso en la mano del vendedor sin vacilar. Cuando Eli se acercó más a las potrancas, algo cambió. La más pequeña levantó apenas la cabeza. Le tambalearon las patas, pero aún así se inclinó hacia adelante. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de agotamiento y de algo más. No miedo, no rendición, algo vivo. Eli se agachó despacio para no asustarla. Hola, pequeña, dijo con suavidad. Vamos a llevarte a casa. La potranca empujó el hocico hacia su mano como si hubiera estado esperando a que alguien la eligiera. La multitud observó cómo Eli ataba un paño suave alrededor de las costillas de la potranca más débil para sostenerla.
Las otras dos eran un poco más fuertes, pero incluso ellas tropezaban a menudo. El polvo se posó sobre sus pelajes mientras caminaban, haciéndolas parecer aún más frágiles bajo el sol ardiente. Ellie caminó a su lado todo el trayecto de vuelta al rancho. Les habló con dulzura, firme y tranquilo, como si ya fueran familia. Ya casi estamos en casa. Despacio. Así está bien. Eres más fuerte de lo que pareces. La potranca más pequeña se apoyó en su pierna todo el camino. Ellie no la apartó. En cambio, ajustó su paso. Cuando llegaron al rancho, Ellie abrió las puertas del granero. La luz entró a raudales, atrapando el polvo en el aire y revelando la madera gastada, los establos viejos y el olor familiar del heno. No era lujoso, pero era seguro. Preparó un establo solo para ellas. Cama fresca, sustituto de leche tibio conseguido fiado. Revisó a cada potranca con cuidado, pero cuando llegó a la más pequeña, se detuvo. Su latido era débil, pero constante, su respiración, superficial, pero obstinada. No debería haber estado viva. Eres una luchadora, susurró Ellie. Puedo sentirlo. Al caer la tarde, el cielo se volvió dorado más allá de las paredes del granero. 3 pequeñas potrancas se acurrucaron en la paja, respirando suave y desparejo. Ellie se quedó de pie sobre ellas, con las manos en las rodillas, preguntándose qué clase de futuro acababa de comprar por $1.50. El pueblo creía que había malgastado su dinero. Los comerciantes creían que había perdido el juicio. Incluso Ellie no sabía si había cometido un error. Pero en lo profundo de aquel granero silencioso, algo había comenzado. Algo que nadie vio venir. Y la potranca más débil, apenas lo bastante fuerte como para levantar la cabeza, guardaba un secreto que lo cambiaría todo. La noche después de que Ellie llevara a casa a las 3 potrancas cayó pesada sobre el valle de Dry Creek. El viento apretaba contra las paredes del granero con un sonido bajo e inquieto, como si la propia tierra no pudiera dormir. La luz de la luna se filtraba por las grietas de la vieja madera, tendiendo finas líneas plateadas sobre el suelo cubierto de paja. En ese resplandor silencioso yacía la potranca más débil, pequeña y frágil, su cuerpo subiendo y bajando en respiraciones cortas que hacían que Ellie contuviera las suyas. No durmió. Ellie arrastró un viejo cubo de alimento hasta acercarlo y se sentó a su lado, con los codos sobre las rodillas y la vista fija en su pecho. Cada respiro parecía prestado. Cada pausa le apretaba el corazón. Su pelaje era fino y desigual. Le temblaban las patas incluso cuando estaba quieta. A veces sus párpados revoloteaban de una manera que hacía que Ellie se inclinara más cerca, temiendo que estuviera a punto de perderla. Y, sin embargo, sus ojos seguían brillantes. Estaban cansados, sí, pero había en ellos una chispa que se negaba a apagarse. Un fuego silencioso que le decía a Ellie que esa potranca no estaba lista para rendirse. No me abandones, susurró. Has llegado hasta aquí. Para el amanecer, Ellie había construido una rutina a puro instinto. Calentó sustituto de leche, mezcló avena triturada y la alimentó despacio con un biberón para dar de comer a mano. La envolvió en tela para mantenerla caliente y le frotó las patas para que la sangre siguiera circulando. Le habló todo el tiempo, constante y suave, como una promesa que pensaba cumplir. Las otras 2 potrancas, más fuertes pero aún delgadas, observaban desde la paja. Ellie las llamó Juniper y Maple. Nombres fuertes, nombres que esperaba que crecieran con ellas. Pero la potranca más pequeña todavía no recibió nombre. Algo le decía a Ellie que esperara. Su nombre llegaría cuando estuviera listo. Las palabras corrieron rápido por Dry Creek. A mitad de semana, la gente ya hablaba. Algunos negaban con la cabeza. Algunos se reían. Unos pocos sentían un respeto silencioso que nunca dirían en voz alta. Mercer se compró 3 esqueletos andantes, dijo un hombre en la tienda de alimento. Dicen que está comprando leche especial fiada, respondió otro. Esa cosa no es barata. Ellie no escuchó nada de eso. O quizás sí y eligió no darle importancia. Su mundo se había estrechado a una sola cosa, mantener a esa potranca respirando. Poco a poco, ella respondió. Sus patas empujaban con un poco más de fuerza. Sus respiraciones se hicieron más profundas. Miraba a Ellie durante más tiempo, con más firmeza, como si ya conociera su rostro. Y entonces, en la 4ª noche, le empujó la muñeca con el hocico, un movimiento diminuto que lo golpeó más fuerte que cualquier elogio. Luego llegó la 5ª noche.
Ellie estaba afuera arreglando una cerca cuando un relincho débil y angustiado cortó la oscuridad. Era fino y quebrado, pero reconoció el sonido al instante. Soltó el martillo y corrió. Las puertas del granero se abrieron de golpe. La potranca más pequeña yacía totalmente de costado, no acurrucada como antes. Tenía las patas rígidas, la respiración superficial e irregular. Los ojos medio abiertos, vidriosos. No, dijo Ellie, cayendo de rodillas. Presionó la palma contra su pecho. El latido le tembló bajo la mano como un pájaro atrapado. Se le estaba yendo. Ellie se movió sin pensar. Le levantó la cabeza sobre una manta doblada, le frotó las patas, calentó agua, le apretó paños contra el pequeño cuerpo. Le habló sin parar, con la voz temblando, las palabras cayendo en tropel como una oración. Quédate conmigo. Aún no has terminado. Ni siquiera me has dicho tu nombre todavía. El trueno rodó a lo lejos. La lluvia golpeó el techo instantes después, fuerte y repentina, sacudiendo el granero como una advertencia. La tormenta llegó con violencia, golpeando la tierra con una fuerza que Dry Creek rara vez veía. Y de algún modo esa tormenta la despertó. Sus orejas se movieron, sus ojos se abrieron más. Su respiración se estabilizó, lenta pero más llena. Ellie se quedó inmóvil, apenas atreviéndose a tener esperanza. Así, muy bien, susurró. Eso es. La potranca empujó débilmente el hocico contra su brazo. Era pequeño, era simple, y abrió algo dentro de él. Se quedó a su lado toda la noche. Cuando la tormenta alcanzó su punto más estruendoso, ella se pegó más a él, confiando plenamente en él. En ese momento, con la lluvia martillando el techo y los truenos sacudiendo el suelo, Ellie supo su nombre. Storm, dijo en voz baja. Ese es tu nombre. Le quedaba perfecto. Storm apoyó la cabeza contra él y se durmió. A la mañana siguiente, dio 3 pasos temblorosos por sí sola. Ellie apartó la mirada para que nadie pudiera verle los ojos. Juniper y Maple crecían de manera constante, pero Storm cambiaba de formas más silenciosas. Su cuerpo se fue llenando despacio. Su pelaje ganó brillo, pero lo que llamó la atención de Ellie fue su percepción. Se daba cuenta de las cosas antes que las otras. Sonidos, movimientos, cambios en el aire. Una mañana, Storm se quedó inmóvil en la puerta del granero. Metió la cabeza contra la pierna de Ellie y se negó a moverse. Él siguió su mirada y vio una serpiente de cascabel enroscada debajo de una bala de heno. Se deslizó lejos antes de que pudiera causar daño. ¿Cómo lo supiste?, susurró Ellie. Storm parpadeó con calma. Pasaron las semanas. El entrenamiento comenzó con suavidad. Storm lo observaba todo. Aprendía rápido. Demasiado rápido. Si Ellie guiaba a Juniper por un patrón sencillo, Storm lo copiaba perfectamente al primer intento. No se precipitaba. No dudaba. Entendía. Ellie había criado caballos toda su vida. Nunca había visto algo igual. Luego, una mañana, durante una caminata larga, Storm se detuvo en seco, el cuerpo tenso. Ellie lo sintió un instante después, un débil temblor bajo sus botas. Segundos más tarde, una manada de mustangs salvajes tronó por la cresta hacia la que se dirigían. Si Storm no lo hubiera detenido, habrían quedado justo en medio. Ese fue el momento en que Ellie dejó de llamarlo suerte. Storm era especial. El pueblo también lo notó. Los susurros volvieron, pero esta vez sonaban distintos. Curiosos, interesados, codiciosos. La potranca de Mercer se mueve como si le leyera la mente. Dicen que lo salvó de una estampida. Tal vez después de todo esa sangre valga algo. Los hombres del salón bromeaban con comprarla. Ellie no se reía. Storm no estaba en venta. Una tarde, mientras el sol descendía y pintaba los campos de oro, Ellie puso a prueba algo sobre lo que llevaba días preguntándose. Dejó 3 objetos en el suelo. Un guante, un cubo, un cepillo. Storm, dijo con calma. Tráeme el guante. Ella avanzó, miró los 3 y recogió el guante. A Ellie se le cortó la respiración. Lo intentó otra vez. Ella le llevó el cubo y luego el cepillo. Sin vacilar, esa noche, Ellie se sentó en el granero mucho después de oscurecer, con la cabeza de Storm descansando en su regazo. Miró las paredes de madera, al lugar donde una vez había estado su padre, y sintió que algo se le asentaba en los huesos. Storm no solo estaba sobreviviendo. Se estaba convirtiendo en algo que podía cambiarlo todo. Y el mundo estaba empezando a notarlo.
Las noches después de que Storm sobreviviera a la quinta noche ya no fueron silenciosas. Estaban llenas de sonidos suaves que significaban vida. Respiraciones ligeras, movimientos apacibles en la paja, los débiles relinchos que Storm daba cada vez que Ellie entraba en el granero. Por primera vez desde que llevó a las potrancas a casa, Ellie se permitió creer que de verdad podrían vivir. Storm crecía despacio, pero crecía con propósito. Cada día se mantenía un poco más firme. Cada mañana sus ojos se veían más claros, más agudos, como si estuviera estudiando el mundo en lugar de simplemente sobrevivir en él. Juniper y Maple ganaban fuerza más rápido, persiguiéndose en ráfagas cortas alrededor del corral, pero Storm observaba antes de moverse. Aprendía viendo, no fracasando. Ellie lo notó desde temprano. Cuando arreglaba una bisagra floja o llenaba un abrevadero, Storm permanecía cerca, con la cabeza inclinada y las orejas hacia adelante, siguiendo cada movimiento. Siempre estaba un paso detrás de él, lo bastante cerca para que pudiera sentirle el aliento en la pierna. Si él se detenía de golpe, ella también. Si él se giraba, ella se giraba. Se parecía menos al entrenamiento y más a la comprensión. Para finales del segundo mes, Storm ya no necesitaba tela extra alrededor de las costillas. Su pelaje se espesó y oscureció, adquiriendo un brillo gris profundo que atrapaba el sol justo como debía. Seguía siendo más pequeña que las otras, pero se comportaba de otra manera. Serena, alerta, presente. Una mañana muy temprano, mientras la niebla abrazaba el suelo y el mundo parecía medio dormido, Ellie condujo a las potrancas hacia el pasto. Juniper y Maple avanzaron sin preocupación. Storm se detuvo. No se espantó, no entró en pánico. Simplemente se quedó inmóvil, las orejas tiesas hacia adelante, los músculos tensos. Ellie siguió su mirada y sintió que se le hundía el estómago. Un travesaño roto de la cerca yacía escondido en la hierba, con el borde afilado hacia arriba, esperando desgarrar la pata de cualquier animal que lo cruzara. Ellie había recorrido ese camino 100 veces y nunca lo había notado. Arregló el travesaño antes de dejarlas pasar. Esa fue la primera vez que Ellie se sintió realmente inquieto. Storm empezó a reaccionar antes de que las cosas sucedieran. No solo ante el peligro, sino ante los cambios. Percibía cambios en el clima antes de que aparecieran nubes. Se ponía inquieta minutos antes de que un trueno lejano llegara al valle. Cuando los coyotes rondaban demasiado cerca por la noche, Storm despertaba el granero con un agudo grito de advertencia que hacía que Ellie echara mano al rifle. Dry Creek había visto caballos inteligentes antes. Esto era otra cosa. Ellie guardó silencio al respecto. No quería que las historias echaran piernas y corrieran más rápido que la verdad. Pero el pueblo se dio cuenta de todos modos. Alguien vio a Storm detener a Ellie antes de una estampida. Alguien más la vio obedecer órdenes que nunca le habían enseñado. Los susurros regresaron, pero ahora sonaban distintos. Mercer tiene algo especial, demasiado especial para un hombre como él. Ese último comentario fue el que más molestó a Ellie. Una tarde, un comerciante ambulante se detuvo en el rancho diciendo que buscaba agua. Sus ojos se quedaron demasiado tiempo sobre Storm. Esa potranca, dijo el hombre con fingida naturalidad, tiene algo en la mirada. No está en venta, respondió Ellie sin levantar la cabeza. El comerciante sonrió apenas. Todo está en venta. Ella no. El hombre se fue poco después, dejando una estela de polvo detrás de sí. Ellie lo observó hasta que desapareció más allá de la cresta. Algo en su pecho se tensó. El mundo tenía la costumbre de fijarse cuando aparecía algo valioso. El entrenamiento continuó. Storm aprendía palabras más rápido que cualquier caballo que Ellie hubiera conocido. No solo órdenes, sino tono e intención. Cuando Ellie estaba cansado, ella reducía el paso. Cuando él estaba frustrado, se acercaba a él, devolviéndole estabilidad. En los días en que la preocupación pesaba mucho, ella se quedaba a su lado como una promesa de que no tenía que cargar con todo solo. Una tarde, Ellie la puso a prueba de una manera que nunca antes había intentado. Colocó 3 objetos en el suelo y habló con claridad. Storm, tráeme el guante. Ella lo hizo. Luego el cubo. Luego el cepillo. Ellie se dejó caer sobre una bala de heno, mirándola como si acabara de responderle con palabras. No era un truco. Storm entendía. Esa noche, Ellie no durmió. Se sentó en el granero, con la cabeza de Storm reposando en su regazo, y pensó en su padre, en el rancho, en lo cerca que había estado de perderlo todo.
Pensó en cómo la vida más débil que había visto jamás ahora llevaba dentro algo raro, un don, o tal vez una responsabilidad. Las semanas siguientes trajeron visitantes, algunos curiosos, algunos educados, algunos fingiendo que no les importaba, todos observando a Storm con demasiada atención. Ellie reforzó sus cercas, cerró el granero con llave por las noches. Confiaba en Storm, pero no confiaba en la gente. Luego llegó el día en que todo cambió. Un ojeador regional de caballos apareció sin aviso, asegurando que solo iba de paso. Hizo preguntas, observó moverse a Storm, hizo más preguntas. Esa potranca tiene instintos que no se pueden enseñar, dijo el hombre con cuidado. Es especial. Ellie sostuvo su mirada. Es mía. El ojeador asintió lentamente. Por ahora. Cuando el hombre se fue, Ellie supo una cosa con certeza. El secreto de Storm ya no era solo suyo. Y una vez que el mundo entendiera de verdad lo que ella era, nada volvería a ser igual. Storm estaba a su lado, serena y firme, como si ya supiera lo que venía. La potranca más débil ya no solo estaba sobreviviendo. Se estaba convirtiendo en una leyenda. El día en que la verdad finalmente alcanzó a Ellie Mercer no llegó con estruendo. Llegó en silencio, como llegan la mayoría de los momentos que cambian una vida. Sin trompetas, sin advertencia, solo el sonido de cascos sobre la tierra y un hombre cabalgando por su largo y solitario camino con determinación en los ojos. Ellie vio al jinete desde la puerta del granero. Storm estaba a su lado, como siempre. Ella levantó la cabeza antes de que el sonido alcanzara oídos humanos. Su cuerpo se tensó, no por miedo, sino por conciencia. Ellie apoyó una mano en su cuello, sintiendo la fuerza firme que había allí, ahora tan distinta de los huesos frágiles que una vez tuvo. El jinete se presentó con sencillez. Trabajaba con un sindicato regional de cría y entrenamiento, uno que recorría el oeste en busca de ejemplares raros. Habló con cuidado, con respeto, pero sus ojos nunca se apartaron de Storm. He estado oyendo historias, dijo el hombre. Al principio no las creí. Ellie no dijo nada. El hombre pidió ver a Storm moverse. Ellie dudó y luego asintió. Ya no había manera de ocultarla. Storm salió al campo abierto y se movió como agua corriente, suave, equilibrada, sin esfuerzo. Cuando Ellie le dio una señal simple, ella respondió al instante, leyendo no solo la orden, sino la intención detrás de ella. El hombre exhaló despacio. Esa potranca no solo es inteligente, dijo. Es extraordinaria. Sus instintos, su percepción, su velocidad para aprender. He visto caballos así quizá una sola vez en la vida. A Ellie se le tensó el pecho. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que vale más de lo que la mayoría de los hombres ganará jamás, respondió el hombre con honestidad. Y significa que vendrán otros. Esa noche, Ellie se sentó en el granero mucho después de que el farol se apagara casi por completo. Storm yacía a su lado, con una respiración calmada y fuerte. Le pasó la mano por el cuello y pensó en la primera noche en que casi la perdió. En los $1.50 que habían cambiado su vida sin que él lo supiera. No quería fama, no quería atención, quería paz. Pero la paz ya no era una opción. Las ofertas llegaron rápido después de eso. Primero corteses, luego atrevidas. Cifras tan grandes que Ellie pensó que eran errores. Las rechazó todas. Storm no era una cosa que se vendiera. Era familia. Luego llegó la competencia. El sindicato convenció a Ellie de inscribir a Storm en un pequeño evento regional solo para ver. Casi dijo que no, pero Storm estaba inquieta aquella mañana, recorriendo la línea de la cerca, con los ojos brillantes. Estaba lista. No esperaban que ganara. Ganó, no por fuerza, no por tamaño, sino por inteligencia, por percepción, por una confianza serena que dejó a entrenadores curtidos mirándola con incredulidad. Storm se movía como si hubiera nacido para ello, porque así era. La noticia se propagó más rápido de lo que Ellie podía detenerla. Siguieron más eventos, luego otros más grandes. Storm nunca entró en pánico, nunca falló. Cada vez que entraba en una pista, parecía entender exactamente lo que se le pedía, como si hubiera estado esperando la oportunidad de mostrarle al mundo quién era. La gente empezó a llamarla la potranca milagro. Ellie permaneció callado durante todo aquello. Se quedaba de pie en el borde de las arenas, con botas gastadas y un sombrero viejo, observando cómo un caballo que todos una vez llamaron inútil se convertía en algo legendario.
La oferta final llegó después de la tercera gran victoria de Storm. La cifra era tan alta que Ellie tuvo que leerla 2 veces, luego una tercera. Era suficiente para saldar todas sus deudas, suficiente para reconstruir el rancho, suficiente para asegurar su futuro y honrar el legado de su padre. El contrato permitía que Storm siguiera con él, que viviera en sus tierras, mientras sus derechos de cría y su calendario de competencias cambiarían su vida para siempre. Ellie firmó con las manos temblorosas. El día en que llegó el dinero, Ellie no celebró. Caminó la línea de la cerca al atardecer. Storm iba a su lado, la tierra brillando en oro como el día en que la llevó a casa. Se detuvo cerca del viejo granero y se rió en voz baja para sí mismo. $1.50, dijo. Eso fue todo lo que hizo falta. Storm le empujó el hombro con suavidad. El rancho cambió después de eso. Cercas nuevas, graneros sólidos, trabajadores que respetaban la tierra. Ellie pagó todas las deudas que tenía y ayudó a vecinos que antes susurraban a sus espaldas. Nunca presumió, nunca dio explicaciones, no las necesitaba. Storm volvía a casa entre competencia y competencia, corriendo libre por la misma tierra sobre la que antes apenas podía mantenerse en pie. Siempre encontraba a Ellie. Siempre apoyaba la cabeza contra él como lo había hecho en aquella noche de tormenta tanto tiempo atrás. Los reporteros le hacían la misma pregunta una y otra vez. ¿Cuál es el secreto? Ellie siempre daba la misma respuesta. No había ninguno, decía. Ella nunca fue inútil, solo estaba esperando a que alguien creyera en ella. Y mientras Storm se convertía en una leyenda, Ellie siguió siendo lo que siempre había sido, un ranchero callado con más corazón que dinero. Solo que ahora el mundo por fin entendía que el corazón valía más que cualquier otra cosa. Y en el valle de Dry Creek, siguió viva la historia del hombre que compró 3 diminutas potrancas inútiles por $1.50, pero la historia no terminó allí. En los meses que siguieron, el nombre de Storm empezó a viajar más rápido que el viento, cruzando valles, pueblos polvorientos y estaciones de tren donde los hombres hablaban en voz baja de la yegua gris que parecía sentir el mundo antes de que el mundo se moviera. Algunos decían que tenía sangre de campeona. Otros juraban que era pura suerte envuelta en leyenda. Pero quienes la habían visto de cerca sabían que aquello no era suerte. Había algo en Storm que no se podía comprar, no se podía entrenar y no se podía fingir. Ellie Mercer siguió levantándose antes del amanecer, siguió arreglando cercas con sus propias manos y siguió entrando al granero con el mismo paso tranquilo de siempre, como si nada en su vida hubiera cambiado, aunque todo hubiera cambiado. Storm, por su parte, nunca dejó que la fama la alterara. Entre competencia y competencia volvía al rancho, caminaba por los mismos senderos, bebía del mismo abrevadero y buscaba a Ellie con la misma confianza serena de la primera noche en que decidió no morir. Los hombres del sindicato hablaban de calendarios, de rutas, de eventos mayores en ciudades más grandes, de premios que harían girar la cabeza incluso al más humilde. Ellie escuchaba, asentía cuando era necesario y luego miraba a Storm. Si ella estaba inquieta, él lo notaba. Si ella estaba cansada, cancelaba. Si algo en su mirada decía no, la respuesta era no. A muchos les molestaba que un ranchero callado se negara a exprimir una fortuna cuando la tenía delante. Pero Ellie ya había aprendido algo que los demás no entendían. Storm no era grande porque ganaba. Ganaba porque nunca había dejado de ser ella misma. El invierno llegó más duro de lo esperado aquel año. El hielo se agarró a las tablas del granero y el viento se coló por cada rendija como un cuchillo fino. Los pastos quedaron escasos, el agua se endureció al amanecer y hasta los animales más fuertes bajaron la cabeza ante el frío. Storm, sin embargo, parecía cambiar con la estación. Su pelaje gris se volvió más espeso, sus músculos más definidos, su presencia más firme. Ya no quedaba rastro de la pequeña potranca que apenas podía mantenerse en pie, salvo en los ojos de Ellie, que nunca olvidaban. Una mañana, antes de que saliera el sol, Storm comenzó a golpear el suelo del establo con una insistencia rara. No era miedo, no era hambre. Ellie lo supo en cuanto la vio. Se puso el abrigo, salió con el farol en alto y siguió la dirección en la que ella miraba. El arroyo que pasaba al norte del rancho había empezado a desbordarse por debajo de una capa engañosa de hielo, y una parte de la cerca estaba a punto de ceder. Si el agua se abría paso de golpe, arrastraría una sección entera del corral y con ella varias cabezas de ganado. Ellie reunió a los trabajadores y lograron reforzar la orilla a tiempo.
Cuando terminaron, con las botas hundidas en barro helado y las manos entumecidas, uno de los hombres miró a Storm desde lejos y dijo en voz baja lo que todos estaban pensando. Ella lo supo antes que nosotros. Ellie no respondió, solo apoyó la mano en el cuello de Storm y sintió la calma firme que siempre encontraba allí. La primavera trajo barro, flores silvestres y una nueva ola de visitantes. Algunos llegaban con modales elegantes y sombreros caros. Otros con sonrisas demasiado amables. Todos querían una parte de la historia. Reporteros, criadores, apostadores, curiosos. Una mujer de una revista del este pasó 2 días en el rancho observando a Storm sin apartar casi nunca su cuaderno de las manos. Al marcharse le preguntó a Ellie si creía que la yegua entendía el revuelo que causaba. Ellie miró hacia el pasto, donde Storm estaba quieta con el viento moviéndole la crin, y contestó sin pensarlo demasiado. No le importa que la miren. Le importa saber si puede confiar en quien la mira. Aquella frase apareció impresa semanas después y fue repetida en más lugares de los que Ellie podía imaginar. Pero lo que más se repitió no fue la frase, sino el modo en que Storm seguía ganando. No lo hacía con nervios, ni con violencia, ni con esa energía inquieta que tantos entrenadores intentaban domar en sus mejores caballos. Lo hacía con una claridad extraña. Entraba a la pista como si ya hubiera estado allí. Observaba, medía, entendía. Y luego se movía. Cada giro parecía decidido antes de ejecutarse. Cada salto parecía nacer de una certeza invisible. Había jueces que dejaban de escribir por un segundo solo para verla pasar. Había entrenadores rivales que se quitaban el sombrero al final de una prueba, no por derrota, sino por respeto. Y había hombres con mucho dinero que empezaban a mirar a Ellie no como a un ranchero afortunado, sino como a un obstáculo. Fue entonces cuando apareció Calder Boss. Su nombre ya era conocido en el circuito del oeste. Criador rico, jugador feroz, hombre de sonrisa limpia y reputación sucia. Llegó al rancho en un carruaje oscuro con 2 asistentes detrás y una oferta que duplicaba cualquier otra hecha hasta entonces. Habló con amabilidad, incluso con admiración. Dijo que un animal como Storm merecía instalaciones más grandes, médicos mejores, una proyección nacional. Dijo que Ellie había hecho bien en salvarla, pero que ahora debía dejar que hombres preparados la llevaran hasta donde pertenecía. Ellie lo escuchó de pie, con las manos sucias de trabajo y el sol cayendo sobre su hombro. Cuando Boss terminó, Ellie respondió con la misma voz suave que usaba para hablarle a Storm. Ya está donde pertenece. La sonrisa de Boss no desapareció, pero se volvió más delgada. No siempre podrá proteger lo que tiene, Mercer. Ellie dio un paso apenas visible, suficiente para dejar claro que la conversación había terminado. Hoy sí, Boss se marchó sin levantar la voz, y por eso mismo dejó una inquietud peor que cualquier amenaza abierta. Esa noche Ellie recorrió el rancho 2 veces antes de dormir. Revisó cierres, puertas, candados y ventanas. Storm lo siguió en silencio casi todo el tiempo, con esa manera suya de caminar como si no necesitara preguntar nada para entenderlo todo. Días después, durante un evento grande en Santa Elena Ridge, la amenaza dejó de ser una sensación vaga. Storm iba primera en una prueba técnica cuando se detuvo a mitad de recorrido de una forma tan brusca que arrancó murmullos de las gradas. Ellie sintió que algo iba mal antes de ver qué era. En uno de los obstáculos, casi invisible desde la entrada, una barra metálica había sido colocada con un ángulo peligroso. Un salto normal podría haber abierto una herida terrible en el pecho o las patas de cualquier caballo. Storm no se acercó, se plantó, rechazó la orden por primera vez en toda su carrera. Ellie levantó la vista, vio el problema y pidió detener la prueba de inmediato. Los jueces comprobaron el obstáculo y el rumor explotó en el recinto como pólvora. Alguien había manipulado la pista. Nadie pudo probarlo. Nadie tuvo que decir en voz alta el nombre que todos pensaron. Aquella noche, mientras el campamento se apagaba bajo el cielo negro y los caballos resoplaban en sus establos temporales, Ellie se quedó sentado junto a Storm mucho después de medianoche. No estaba enfadado con ella por haberse negado. Estaba agradecido. Si ella hubiera obedecido ciegamente, quizá la habría perdido. Storm acercó el hocico a su pecho y Ellie cerró los ojos un momento. «¿Me sigues salvando?», murmuró. Después de aquello, la historia de Storm cambió de tono. Ya no era solo la yegua milagro. Era la yegua que sabía. La que veía antes.
la que rechazaba el peligro aunque nadie más lo percibiera todavía. La leyenda creció tanto que empezó a incomodar a quienes vivían de controlar cada resultado. Pero también inspiró a otros. Pequeños rancheros empezaron a llevar a sus hijos a verla competir. Jóvenes entrenadores dejaron de hablar solo de fuerza y velocidad, y empezaron a hablar de vínculo, de paciencia, de atención. Algunos vecinos de Dry Creek, los mismos que un día se habían reído de Ellie, ahora enderezaban la espalda al mencionar su nombre. No porque se hubiera vuelto rico, sino porque había demostrado algo que el valle no olvidaría. Que el valor de una vida no se decide el día en que el mundo la mira por primera vez. Se decide en lo que alguien está dispuesto a ver cuando todos los demás apartan la vista. Pasó otro año. Las estaciones siguieron girando sobre el rancho Mercer, y con ellas llegó una paz distinta, una paz ganada, no heredada. Ellie amplió el establo, mejoró los pastos y contrató a un veterinario que visitaba la propiedad con regularidad. Pero el mayor cambio no fue de madera ni de dinero. Fue de propósito. Ellie comenzó a recibir potrillos débiles, animales descartados, yeguas heridas, caballos viejos a los que nadie apostaba ya ni una moneda. No lo anunció, no puso cartel, simplemente empezó a hacerlo. Y cada vez que uno de esos animales llegaba temblando, asustado o roto, Storm estaba allí. No como espectáculo, sino como presencia. Se acercaba despacio, olfateaba, esperaba. Había algo en su quietud que calmaba incluso a los más nerviosos. Como si reconociera en ellos una versión antigua de sí misma y quisiera decirles, sin palabras, que todavía no era el final. Una tarde de otoño, un niño llegó con su madre al rancho llevando un pequeño caballo alazán tan flaco que parecía hecho de ramas. El niño no tendría más de 10 años. Sujetaba la cuerda con fuerza, intentando que no se le notara el miedo en la cara. Le dijo a Ellie que todos en el pueblo les habían dicho que el animal no iba a superar el invierno. Ellie miró al caballo, luego al niño, y después a Storm, que observaba desde unos metros más allá. A veces la gente se equivoca, dijo. El niño tragó saliva y preguntó, ¿cómo lo sabe? Ellie sonrió apenas, sin apartar la vista de Storm. Porque yo también me equivoqué una vez. Pensé que la estaba salvando a ella, y al final fue ella la que me salvó a mí. Con el tiempo, esa historia se contó tanto como la de los $1.50. Y cada vez que alguien la repetía, añadía algo distinto. Algunos decían que Storm había traído fortuna al valle. Otros que había cambiado la forma en que la gente miraba a los animales. Otros, los más viejos, se limitaban a decir que le había recordado a Dry Creek cómo se reconoce un milagro verdadero, no por el ruido que hace al llegar, sino por la vida que deja detrás. Ya mayor, Ellie seguía caminando el rancho al atardecer con Storm a su lado. Había más árboles que antes, más sombra, más cercas firmes y más risas de trabajadores en días de cosecha. Pero todavía estaban el viejo granero y aquella esquina donde una vez una potranca demasiado débil para vivir respiró contra todo pronóstico. A veces Ellie se detenía allí y se quedaba en silencio. Storm, ya convertida en símbolo, campeona y leyenda viva, apoyaba la cabeza en su hombro exactamente igual que en aquella noche de tormenta. Y en esos momentos no importaban los premios, ni los contratos, ni los nombres importantes que alguna vez habían cruzado su puerta. Solo importaba la verdad sencilla con la que todo había empezado. Un hombre decidió dar una oportunidad donde nadie más veía futuro. Una potranca decidió luchar cuando todo estaba en su contra. Y entre ambos construyeron algo más fuerte que la fama, más raro que la fortuna y más duradero que cualquier trofeo. Por eso, en Dry Creek Valley, cuando el sol bajaba rojo sobre la tierra y el viento hacía crujir las cercas antiguas, la gente seguía contando la misma historia a quien quisiera escucharla. La del ranchero callado que compró 3 diminutas potrancas por $1.50. La de la más débil de todas, que resultó ser la más extraordinaria. Y la de una verdad que el valle aprendió para siempre, que a veces lo más valioso del mundo llega disfrazado de pérdida, y que basta una sola persona que crea para cambiar el destino de una vida entera.